Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo estáis? Qué bueno poderos ver un domingo más en la iglesia virtual, como algunos los llaman. Eh, y está bien porque podemos, aún a través del Zoom, quizá un poquito más dinámico que no grabado por vídeo, pero qué bueno que podemos vernos las caras, podemos alabar juntos, podemos saludarnos, podemos interactuar. Es un poquito más positivo. No es lo mismo que vernos, ¿no? Pero, y personalmente a mí hablar a una cámara, no sé, yo creo que es lo peor que llevo en estos tiempos, pero bueno, es la oportunidad que tenemos de estar juntos y doy gracias a Dios por esto, ¿no? Me gustaría compartir algo en esta mañana, una palabra, un mensaje. No sé si todos estáis siguiendo, ayer os he pasado el listado de las lecturas que estamos llevando durante todo este año y estamos en una parte muy interesante. En el tiempo de los profetas, bueno, básicamente en los profetas menores que se llaman, que son pues una serie de nombres muy raros que posiblemente ni le pongas a tu hijo, pero justamente ayer o hoy estamos leyendo el libro de Jonás. Eh, Jonás es un personaje muy conocido. Seguramente que si le preguntas a cualquiera de tus hijos, si tienes hijos pequeñitos, sabrán quién es Jonás, ¿no? Jonás es aquel personaje, aquel hombre de Dios que fue comido por un pez y a los 3 días lo vomitó y fue al sitio donde tenía que ir. En fin, es una historia muy, muy conocida. Y Jonás es un personaje muy, muy conocido. Pero la verdad que cuando he estado en estos días leyendo este libro, nada, son 2 páginas, he encontrado una historia apasionante, una historia que me ha encantado y que habla mucho acerca del corazón de Dios. Sí que es verdad que el resto de profetas, básicamente el resto de profecías, de profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, incluso los profetas menores, hablan mucho acerca de las palabras del profeta. Es decir, Dios en aquel tiempo no hablaba directamente a la gente, sino que hablaba a través de sus siervos, hablaba a través de sus profetas. Entonces todos estos libros que encontramos en la Biblia es Dios hablando a la gente a través de sus profetas. Pero cuando llegamos al libro de Jonás nos encontramos con algo diferente, porque nos encontramos con la historia del profeta. Es decir, no es Jonás como profeta de Dios hablando a una ciudad o a un pueblo, sino que es la historia o una parte de la historia del profeta Jonás. ¿Qué os parece si nos acercamos un poquito a su historia? Y si bien tiene muchas cosas interesantes, yo quiero centrarme en dos cosas que me han parecido muy interesantes en la vida de Jonás y que me gustaría que en esta mañana te puedas quedar con esto. Entonces, si me podéis acompañar, si tenéis Biblia por ahí, vamos a leer en el capítulo 1 de Jonás. Dice así. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Es muy interesante porque Dios se le aparece a este hombre y le dice, mira, haz una cosa, tengo un mandato para ti, ve a aquella ciudad porque tengo un mensaje para ellos. Y Jonás aparentemente no dice nada y lo único que hace es que se va exactamente al lado contrario. Dice que toma un barco, va hacia la ciudad de Jope. Jope es una ciudad portuaria. Dice que allí toma un barco y se va a Tarsis, como diciendo, se va a la otra punta, lo más lejos posible que podía ser. Incluso Tarsis habla acerca de que Tarsis incluso, algunos teólogos entienden que es un lugar muy lejano y creen que aproximadamente es por la zona de España. Si esto es como Jonás, en lugar de atender a la voz de Dios o al mandato de Dios, coge y se fue de vacaciones a España. Es decir, se fue al quinto pino, se fue lo más lejos posible. Fijaos el capítulo 3, voy a avanzar en la historia.
Este hombre se va, todos saben lo que pasa, el barco naufraga, un pez se lo devora o lo come, lo tiene 3 días, después este pez lo echa en la orilla. Bueno, todos conocen la historia, pero fijaos el capítulo 3, versículo 1. Dice que de nuevo Dios habla a Jonás y le dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta vez sí, dice que Jonás se levantó y fue a Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje, o sea, fijaos qué mensaje tan apocalíptico, qué mensaje tan poco esperanzador, ¿no? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó incluso la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había hecho, que había dicho que les haría, y no lo hizo. O sea, vio Dios cómo esta gente, una gente pagana, gente que no lo conocía, como consecuencia de la predicación de Jonás, se convierten, se arrepienten. Dice que Dios vio esto y dijo, y se arrepintió. Pocas veces Dios ha cambiado de criterio, pero dice que Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría Nínive. O sea, recordad que el mensaje de Jonás era, yo iré, Dios viene y destruye la ciudad en 40 días. Dice que Dios se arrepintió de lo que dijo que les haría y no lo hizo, cambió de criterio. Fijaos un poquito más adelante, capítulo 4, versículo 1, dice, pero Jonás, este Jonás, menudo personaje, dice que se apesadumbró en extremo y se enojó, se enfadó contra Dios y le dijo, y oró a Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, por eso me fui, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues te ruego que me quites la vida. Este Jonás está un poco... Bueno, era el profeta de Dios, pero está un poco chalado. Es increíble porque Jonás es comisionado a una misión, hace completamente lo contrario, se va para el otro lado, suceden una serie de cosas, y después, una segunda vez, Jonás recibe el mandato de parte de Dios y se va a Nínive, les predica, y toda esta gente se convierte. Y dice en el capítulo 4 que Jonás se queja delante de Dios por haber salvado a los ninivitas. Fijaos, hay 2 cosas que me gustaría sacar de este pasaje. Número 1, mi pregunta es, ¿cuántas veces? Porque fijaos que Jonás, cuando recibe y escucha la voz de Dios acerca de una misión que tiene que hacer, dice que coge y hace exactamente todo lo contrario. Yo no sé cuántas veces hemos huido o has huido de la voz de Dios. ¿Cuántas veces tienes la certeza de que Dios te ha hablado? Quizá a través de alguien, quizá a través de la palabra. Y tienes la seguridad de que Dios te ha dicho algo. Algo para hacer, algo para decir, algo para proponerte en la vida. Y has hecho, y hemos hecho exactamente todo lo contrario. Estos días comentábamos algo, cuando estuvimos estos días orando y ayunando, hicimos un ejercicio muy interesante que es de orar, hablar con Dios, pero escuchar al mismo tiempo. Y no sé si en algún momento compartíamos esto, ¿no? De que a veces no le preguntamos a Dios porque ya sabemos su respuesta. Y sabemos que su respuesta compromete, sabemos que su respuesta es una respuesta que nos va a poner en un lugar quizá de compromiso, o nos va a meter en una aventura o algo de riesgo, ¿no? Y a veces, o cuántas veces, hemos de confesar que hay oraciones que no le hacemos a Dios, o hay preguntas que no le hacemos a Dios, porque sabemos perfectamente la respuesta. Y nosotros queremos ir para allá, queremos irnos a Tarsis, queremos
pillar un barco e irnos, o un avión, e irnos lo más lejos posible. Pero Dios nos está llamando a otra cosa completamente diferente. Y no le preguntamos porque de antemano ya sabemos su respuesta. Yo recuerdo que orábamos o hablábamos de este tema, ¿no? Dios ha repartido infinidad de talentos para que los uses, para que los usemos. ¿Cuántos de nosotros, si somos honestos, nos podemos ver reflejado en la vida de Jonás, ¿no? Un hombre con palabra de Dios, un hombre con un mensaje de Dios, un hombre con un talento y con una habilidad, pero que no la usamos. Tenemos nuestros talentos, no voy a entrar en el detalle de la parábola, ¿no? Pero tenemos nuestros talentos ahí bien escondiditos, con miedo a que nos los roben, o con miedo a exponernos, o con miedo a que quizá el hecho de usarlos nos comprometa a quizá dejar cosas, quizá, pues, no sé, a tener que renunciar a X cosas, ¿no? Y qué bueno que Dios, estoy seguro, Dios ha repartido tantos talentos, y Dios ha hablado tanto, y Dios nos habla tanto, nos ha hablado tanto en este tiempo, que ojalá no seamos cabezones y no seamos duros como Jonás, y realmente escuchemos la voz de Dios, y en lugar de marchar hacia el otro lado, realmente podamos escuchar la voz de Dios y hacerla. Porque fijaos, y hemos adelantado un poquito la historia, Jonás, aunque se fue para el otro lado, aunque marchó X días, no sé cuánto, pero marchó un buen tiempo, vino la tormenta, vino el pez, y de nuevo lo trajo al inicio del camino, y de nuevo Dios le volvió a hablar. Imaginaos el tiempo que perdió, ¿no? Por haber dado vueltas, o por haber dado tantas vueltas, o haberse negado a haber hecho lo que Dios en ese momento le pedía. Y algo muy interesante que también podemos sacar de esta historia es la pregunta de por qué. Fijaos, uno dice, bueno, pero ¿por qué cuando Jonás recibe esta petición o este mandato de parte de Dios de ir a la ciudad de Nínive, ¿por qué Jonás hace totalmente lo contrario? Quizá podemos tener varias respuestas. Primero puede ser porque la ciudad de Nínive, porque él tenía realmente miedo a la gente que vivía en ese sitio. Nínive era la capital, en aquel tiempo, la capital de un imperio muy poderoso, el más poderoso en ese momento, que era el imperio asirio. Esta gente eran realmente salvajes. Esta gente cuando derrotaba a sus enemigos, cuentan los historiadores que los despellejaban, hacían barbaridades. Era gente muy, muy salvaje, muy bestia. Fue un imperio muy duro, el imperio asirio. De hecho, este imperio fue el que décadas más tarde conquistó Jerusalén, que tomó el reino del norte. Entonces, quizá pensamos que Jonás huyó por miedo, porque dice, voy a ir a esta ciudad. Dice la Biblia que era una ciudad grande, muy grande, y me van a matar. O sea, yo voy a ir ahí con un mensaje de parte de Dios y me van a cortar la cabeza. Entonces, quizá fue el miedo lo que no permitió que Jonás, no atendiera el mandato de Dios. Otro punto puede ser que quizá Jonás era un rebelde. A veces no escuchamos la voz de Dios porque pasamos bastante, o porque estamos muy, muy, muy metidos en nuestras propias cosas. Y bueno, la voz de Dios, pues como que está bien, está ahí, pero quizá no le hacemos demasiado caso, ¿no? Pero no era el caso. Jonás no era un rebelde. Muchos lo denominan a Jonás como el profeta rebelde, porque no quiso escuchar ahí. Pero yo creo que Jonás no era rebelde. Jonás realmente era un hombre de Dios. De hecho, en una parte del libro, Dios habla acerca de él y lo denomina, lo llama como mi siervo. Jonás era un hombre que escuchaba la voz de Dios, y no creo que fuera porque era un rebelde. Fijaos cuál fue el motivo por el cual Jonás fue hacia la otra punta, no quiso escuchar a Dios. Dice el capítulo 4, versículo 2, dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, y tardo para enojarte, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Le dijo Jonás a Dios, es que yo conozco tu corazón. Por eso yo no quería ir a Nínive. Porque sabía que si iba para allá,
y encontrabas en esta gente, yo predicaba y encontrabas en esta gente un mínimo de arrepentimiento, tú lo ibas a perdonar y yo no lo iba a soportar. Señor, esta gente son demasiado despiadados, es un pueblo que incluso más tarde nos va a conquistar, son enemigos tuyos. Dios, estos no merecen tu perdón. Fíjate, Jonás le dice, yo conozco, Señor, yo conozco tu corazón, yo sé que eres misericordioso. Sabía que esta gente, si se arrepentían, tú le ibas a perdonar. Y yo no quería eso. Y realmente no le faltaba razón porque era gente malvada. Y a veces criticamos la actitud de Jonás y le decimos, Jonás era un rebelde porque no escuchó la voz de Dios. Porque, ¿cómo Dios va a perdonar a esa gente? Pero si te fijas tú y yo, pues somos bastante parecidos, somos iguales. ¿Cuántas veces escuchamos noticias de gente que hace barbaridades, no hace mucho tiempo? Hace unos días escuchábamos acerca de un hombre que se acercó con un machete a una iglesia católica en Niza, Francia, y asesinó a 2 o 3 personas, a una de ellas le cortó la cabeza, una salvajada. Mi pregunta es, ¿qué piensas con respecto a este hombre? Pues seguramente que puedes pensar, este hombre no tiene perdón de Dios, este hombre es un salvaje. O a veces cuando vemos atrocidades que se cometen con los niños, gente muy, muy salvaje, o el tema de trata de personas, y escuchamos todas esas noticias y lo primero que nos viene a la mente es que esa gente no tiene perdón de Dios. Y pensamos igual que Jonás, pero la realidad es que Dios, gracias a Dios, gracias, que Dios es completamente diferente a nosotros, ¿no? Jonás le dice, yo sabía que tú eras un Dios clemente, yo sabía que eres piadoso, yo sé que eres un Dios tardo en enojarte y grande en misericordia. La realidad es que para nosotros es imposible poder amar a la gente y mucho más amar a nuestros enemigos si no tenemos al Espíritu Santo, si el Espíritu de Dios no nos impulsa a hacerlo. A veces estamos demasiado preocupados en cumplir leyes menores o hacer cosas religiosas que están bien. Hay veces, yo que sé, o estamos en la iglesia, o diezmamos, o hacemos cosas que están súper bien, pero a veces nos olvidamos de la misericordia. A veces tapamos nuestra falta de misericordia a las demás personas con pequeños actos, con buenos actos. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace bastante tiempo atrás, yo estaba en Argentina. Me acuerdo, creo que lo contaba el otro día a alguien. Recuerdo que estábamos en un lugar y era la inauguración de un templo. Todavía no había paredes, pero sí ya había un techo y era como un galpón, como algo muy grande. Y estábamos ahí cantando, era como un culto, dando gracias a Dios por la construcción de este templo. Y era un lugar abierto. Atrás en la calle, pasaba una calle, había como una especie de una riera. Yo me acuerdo que estaba atrás y estábamos pues cantando, yo estaba muy metido en las canciones y estaba por ahí. De repente me giro y al fondo veo un hombre indigente, un mendigo que estaba bien por ahí al fondo, estaba como apoyado. Yo vi que estaba escuchando lo que se oía ahí, pero estaba como ausente. Y yo lo vi y de repente dije, menudo papelón. No quise pensar en ese hombre y me giré y seguí cantando. Pero la realidad es que el Espíritu de Dios me confrontó y me llamó la atención, ¿no? Y me volví a girar y vuelvo a repetirse el Espíritu de Dios en uno, si no es imposible por uno mismo, ¿no? Y recuerdo que caminé, fui hacia él, le pregunté quién era, cómo estaba, si estaba escuchando, y el hombre, pues a duras penas me podía hablar, casi no se podía mover, y me acuerdo que después de hacer un par de preguntas, no quise dejarlo ahí. Recuerdo que lo tomé, pedí ayuda a un chico más, vinimos, tomamos al mendigo, lo acercamos a lo que allí estaba pasando, ¿no? Y le pusimos una silla y el hombre quedó hablando ahí, después otra gente estuvo charlando con él. Y realmente fue algo que en un primer momento me costó porque no me salía, es decir, yo veía a aquella persona, no me salía, no podía brotar en mí una misericordia hacia esta persona. Sino que yo estaba en la mía, yo estaba en mi acto religioso, yo estaba cantando, yo estaba haciendo otras cosas, pero como os decía antes, Dios es un Dios misericordioso. Dios deja a veces cosas que está haciendo en el momento que ve una oportunidad
de hacer misericordia con alguien. Dios es tan grande y me gustaría, no quiero alargarme más, pero me gustaría dejaros esas dos cosas que he podido ver en la vida de Jonás o en esta carta, en este libro, perdón. Una es, punto número 1, no huyas más de Dios. Dios tiene planes increíbles para ti. No seas como Jonás, que cuando escuchó la voz de Dios para ir a predicar a un sitio, él se fue de vacaciones, cogió un barco y se fue a otra punta del mundo. No seas como Jonás, que sí que es verdad que después pasó lo que pasó y de nuevo Dios le dio una oportunidad, pero a veces no hay dobles oportunidades o no hay segundas oportunidades. Así que, punto número 1, no huyas más de Dios. Cuando escuchas la voz de Dios, cuando sabes perfectamente que es Él y que te encarga algo, te habla acerca de alguna cosa, o sabes que tienes que hacer algo, o sabes que tienes que emprender cualquier tipo de proyecto, escucha su voz y hazlo, obedece. Nos vamos a ahorrar muchísimos problemas cuando lo hacemos en la primera. Y punto número 2, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que deja lo que está haciendo y actúa en misericordia cuando ve gente que realmente de corazón se arrepiente. Ojalá podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ser misericordiosos, poder actuar en misericordia, poder amar a la gente. Es muy fácil, dice la Biblia, amar a aquellos que nos aman, pero no es tan fácil amar a aquellos que nos maldicen. ¿Por qué no lo ponemos en práctica? Seguramente que te viene gente a la memoria, gente que para nada te acercarías a ellos. Quizá, no sé, te hirieron, quizá fueron malas personas, quizá ni siquiera son creyentes, pero ellos necesitan a Dios. Y quizá tú seas la persona comisionada o con la misión de hablarle del Evangelio y dejarnos de chorradas y dejarnos de tonterías y de religiosidades y de cosas que a veces no llevan a demasiado, sino realmente actuar con misericordia y acercarnos a aquel que lo necesita. Hay mucha gente que está esperando allá afuera que alguien como tú y como yo vayamos con una palabra de esperanza, y Dios va a ver ese arrepentimiento en la gente y se van a convertir y se van a entregar al Señor. Así que pues espero que haya sido algo positivo para ti, una palabra que realmente haya podido edificarte. Repasa el libro de Jonás, yo creo que es un libro muy interesante, todos estos profetas, pero en este caso el libro de Jonás, repásalo y que Dios te hable a través de estas letras. Así que bueno, Dios te bendiga, hermanito, cuídate mucho. Creo que ahora viene lo siguiente, abrimos micros y podemos saludarnos. Que Dios te bendiga mucho. Chao, chao.